hay conceptos difíciles de entender. Y más que difíciles de entender, bastante difíciles de aplicar. Esto le pasó a los judíos en cuanto a entender que el Evangelio de Jesucristo no era solamente para la raza, para la religión, para la etnia judía, sino que el Evangelio era para todos. Jesús les había dado una instrucción muy clara a los apóstoles en Hechos capítulo número 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles y la iglesia primitiva, principalmente formada por judíos, no podía entender que el Evangelio tenía que salir de los límites de Judea. Era difícil para ellos entender que el Evangelio tenía que alcanzar a los samaritanos, a los gentiles y hasta todo el mundo. Por eso probablemente Dios en el capítulo número 8 del libro de los Hechos provocó lo que se menciona acá, una persecución que hizo que todos los discípulos de Jerusalén, excepto los apóstoles, tuviesen que salir y ser esparcidos por todo el resto de la región. Y en el capítulo número 8 del libro de los Hechos se menciona cómo a raíz de esta época, cuando los discípulos a raíz de la persecución tuvieron que huir, uno de ellos, Felipe, uno de los que había sido nombrado como uno de los diáconos, llegó hasta Samaria y comenzó a predicar el evangelio a los samaritanos. Bueno, es que si los discípulos no obedecieron, como no obedecieron el ir a Judea, a todo Samaria y hasta lo último de la tierra, Dios los forzó a ir a Judea, a ir hasta lo último de la tierra, con el propósito de que llevaran el evangelio. Y Felipe, al llegar a Samaria, entonces dice la Escritura que comenzó a predicar el evangelio y mucha gente recibió al Señor Jesús como el Mesías. Mucha gente lo aceptó como el Hijo de Dios y mucha gente llegó a conocer al Cristo de Dios. Y esto de llegar a los samaritanos, mis hermanos, era una situación un poco difícil de entender para los judíos. Los judíos y los samaritanos no se trataban. Esto lo leemos en el libro de Juan, en el capítulo número 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer del pozo, con la mujer samaritana. Ella le recuerda a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo yo una mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan. Bueno, Felipe tuvo que entender que a pesar de que judíos y samaritanos no se trataban, a pesar de que había rivalidades entre los dos grupos étnicos, entre las dos naciones, rivalidades históricas, el evangelio tenía que llegar a ellos. Y el plan de Dios es que este mensaje fuese conocido por todos. Vemos entonces a un inmigrante forzado, a un refugiado, a una persona que estaba lejos de su país, en la diáspora, como Felipe, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, mis amigos, a través de la historia, siempre Dios ha usado los inmigrantes para llevar su mensaje a las naciones. Abraham era un inmigrante. Abraham se le llama el hebreo. Y el hebreo quiere decir el extranjero, aquel que había cruzado el río Éufrates y había llegado lejos. Y él, en nombre de Dios, fue el que llevó el mensaje en medio de sus peregrinaciones a todos sus vecinos. Los patriarcas, luego en Egipto, luego en Babilonia, siempre Dios usó al pueblo de Dios en el exilio, en la diáspora, para anunciar el mensaje, para anunciar el evangelio. Y esta, mis amigos, es una estrategia antigua, es un método antiguo que Dios continúa usando hoy. En el siglo XXI, en el día de hoy, es cuando mayor movimiento de población entre países, entre continentes existe. Miles, millones de personas hoy viven fuera de sus lugares donde han nacido. Dios está permitiendo y ha permitido que esto suceda, así como lo permitió con Felipe, con un claro propósito, para que el evangelio del Señor
pueda ser predicado, pueda ser llevado con aquellos que son inmigrantes, con aquellos que somos inmigrantes, a donde quiera que estemos. Tú que estás fuera de tu contorno, tú que estás fuera de tu país, fuera de tu región, fuera de tu ciudad de origen, ¿estás como Felipe llevando el evangelio a aquellas personas a tu alrededor?